Buenas noches, iglesia, por doquiera ustedes están. Bienvenidos a un programa más. Hoy, viernes 27 de agosto. Casi terminamos el mes de agosto y estamos por comenzar el último periodo del año, los últimos 4 meses. Gracias por dejarnos entrar en vuestros hogares y por animarse a que juntos estudiemos la Biblia y compartir estos programas que oramos, pues también sea de edificación para otros y que más personas puedan conocer de Jesús. Vamos a orar y a pedir la bendición para el programa de hoy. Señor, muchísimas gracias por ser bueno con nosotros, por tu misericordia, por cuidarnos, por protegernos y por también reprendernos. Cada vez que nosotros equivocamos el camino, sabemos que con cuerdas de amor disciplinas nuestras pisadas y te agradecemos por ello, por darnos paz, entusiasmo, propósito de vida y todo el optimismo para cada mañana salir y pelear. Por favor, Señor, permite que la pandemia cada día se alivie más, si es que se está aliviando, que pronto podamos regresar a una normalidad, si no como la de antes, pues al menos cercana. Y gracias por tu misericordia, guíanos e inspíranos mientras estudiamos tu palabra. En Cristo Jesús, amén. Bien, estamos en el libro de Nehemías, capítulo 5 al 7, maravilloso libro. Pregunta 1. ¿Por qué el enojo de Nehemías? Creo que mejor debería responder con una pregunta. ¿Cómo no se iba a enojar Nehemías? Si, imagínense, recién salían del cautiverio, o sea, los judíos eran esclavos en Babilonia. Y ahora los esclavos vienen a esclavizar a sus propios hermanos. Todo por materialismo, por avaricia, por dinero. Ellos venían como esclavos pobres, pero en Jerusalén, en Judá, había más pobres que los pobres. Así que los pisotearon, primero con intereses altos, para empezar a producir el mercado. No lo consiguieron. Es que ningún mercado funciona con intereses altos. Eso no es reactivación del mercado. Eso es dilatar la catástrofe. Tal como sucedió. Pronto no tuvieron dinero para pagar los intereses, tuvieron que empeñar sus propiedades, hipotecarlas. Después de hipotecarlas las perdieron. Lo único que les quedaba de valor era su propia vida. Así es que se vendieron como esclavos. Judíos vendiéndose como esclavos a los mismos judíos. Es repugnante. Y de ahí el enojo de Nehemías. Creo que habría ocupado, si viviera en nuestro tiempo, la frase y olvido del que la escribió por primera vez. Lamentablemente, el hombre es el lobo del hombre. Matándonos entre hermanos, haciéndonos daño y esclavizándonos. Dijo Nehemías, esto es el colmo de la inmoralidad. De ahí su enojo. Y ahora les digo, ¿tenía motivos? ¿Cómo no iba a estar molesto? No tenemos un líder como Nehemías hoy por hoy, pero tenemos el Espíritu Santo que es nuestro Dios. Imaginen cómo debe enfadarse cuando nosotros explotamos a los nuestros, a nuestro prójimo, cuando no les pagamos lo justo, cuando intentamos de esclavizarlos y mientras nosotros hacemos fiesta con el pan del pobre o del más pobre que otros, porque ya dije que no nos deberíamos pintar como pobres.
Así es que la exhortación es cuidado. Pregunta 2. ¿Es la usura un pecado? ¿Qué hay de los que prestamos dinero? Corríjanme, ¿verdad que esta pregunta la hemos respondido en 2 o 3 veces en el club? Sin embargo, si por primera vez usted nos está escuchando, rápidamente la responderé de nuevo. Prestar dinero no es el problema es la usura. ¿Cuál es la diferencia entre el préstamo y la usura? El préstamo tiene como propósito brindar oportunidad. La usura lleva como propósito aprovecharse del que no tiene oportunidad. Claro que la frontera es tan débil que ni se aprecia, porque lo que hace la diferencia es el porcentaje del interés con el que se cobra. Y ese porcentaje, si es mucho, pues se convierte en usura. Si es justo, se convierte en préstamo. Pero ¿quién decide en nuestra sociedad lo que es justo y lo que no es justo? Al punto extremo de que preguntaría, y no de forma capciosa, sino de forma muy práctica, ¿acaso el interés con el que los bancos nos prestan dinero es justo? Si hay 30 de ustedes que están diciendo, no, bueno, si no les parece justo, sería entonces usura. Pero si ellos no nos prestaran dinero, ¿de dónde tomaríamos oportunidades? Porque hay una enorme cantidad, sobre todo en nuestro país, en El Salvador, no sé en otros, pero en nuestro país, ni me atrevo a decir el porcentaje, pero somos, creo que la mayoría. Jamás podríamos siquiera imaginar comprar una casa con la que soñamos algún día será nuestra, si no es por los bancos. Entonces, ¿los culparíamos de usureros o nos dieron una oportunidad? Noten el simple ejemplo. Mamá, ustedes tienen casa, la terminaron de pagar. Tienen 80 años mi papá y mi mamá. ¿A qué edad la terminaron de pagar? No recuerdo, Pero prestaron a 30 años. Ajá, a 20 años. ¿A 20? ¿De veras? 20 años. Wow, entonces terminaron de pagarla pronto. La pagamos pronto porque... Ustedes tenían como 45 años. Ajá, cuando vimos los intereses. Ustedes abonaban más. Ajá, entonces Carlos abonaba más para que pagáramos antes. Bueno, entonces ustedes fueron dueños de su casa a los 45 años. Míralo en perspectiva. ¿Te parece una edad joven para tener casa? No, debiera ser antes. No, yo me imaginé que no lo ibas a concebir porque claro, tenés 80. Pero es que nosotros cuando... No, míralo en mi contexto. Si yo no me hubiese puesto a construir una y otra casa, que no es el caso normal, sino que hubiese nada más construido una y en esa me hubiese quedado, bueno, presté a los 20 años para mi primera casa. 30 años después, porque yo presté a 30 años, ahorita empezaría a disfrutar que tengo ya mi casa. Te pregunto, ¿te parezco joven? No porque soy tu hijo. Sí. 50 años no parece alguien muy entrado, muy en años. Bueno, entonces, ¿quién nos dio eso? Y vos 5 años antes que yo. Sí. Entonces, ¿quién te dio la oportunidad de tener casa a una edad joven? El banco. Exacto. Entonces, ¿son usureros? La frontera es muy débil. Sí, porque cubrieron nuestra necesidad. No habríamos jamás imaginado. Yo seguiría pagando gasto de alquiler, no amortización a una casa, y aunque cuando veo mi estado de cuenta me doy cuenta que casi todo lo que abono y amortizo es puro interés, pero bueno. Eso nos pasó a nosotros cuando nos dimos cuenta que era más el interés que lo del abono.
Pero Exacto. si no era así, no hubiéramos tenido la casa. Exacto. Dicen, no lo he intentado, pero he leído incluso que ahora hay bancos en donde si abonas más a capital no te quitan el interés. Qué lindo. No, que usureros. Es al revés. Ustedes abonaron más a capital, les reducían interés, les reducían capital. Ahora no se puede, no es siempre igual. Ahora por más que abones, el interés lo tenés que pagar. No, todavía estuvimos en esa bendición. Sí, entonces, ese es el punto. Así es que no estoy con esto defendiendo a los que prestan dinero ni creyendo que los cristianos deberíamos de manera informal dedicarnos a prestar dinero. No creo que sea un negocio en el que deberíamos involucrarnos por las implicaciones mismas. Pero tampoco creo que los bancos necesariamente sean usureros. Es un asunto en donde la frontera no está escrita. En este caso, el enfado de Nehemías era porque los judíos estaban cobrando intereses altos. Eso era usura, eso era aprovecharse del pobre, eso era quitarle la casa al que tiene a su hijo muriéndose. Eso, por supuesto que es inmoral. Y hacia eso apunta el concepto. Siguiente, Jenny. Un hombre como yo ha de huir, se estaba envaneciendo. Muy lejos de envanecerse, lo que Nehemías estaba era asumiendo su rol con coraje y con valor, al punto de que si moría por no moverse de su posición, lo enfrentaba con valor. No es jactancia decir no voy a moverme, es coraje, es fe, diciendo si hoy por hoy Dios ha tenido la gracia de ponerme aquí como un guía espiritual, ¿cómo voy yo a huir con mis guardias a resguardarme y a huir del peligro? Y todo el resto de los que estamos construyendo, de los que están construyendo, que corran peligro. Este es un buen principio de liderazgo. Saben, el libro de Nehemías ha sido usado en cantidad de empresas y cantidad de motivadores en principios de liderazgo, porque este es un principio de liderazgo. El líder no está para decir qué debe hacerse, sino para sumarse a los que lo están haciendo. No significa que estará siempre ocupado con sus manos en la obra. Significa que los que tienen sus manos ocupadas en la obra saben que su líder no escatima para él ser parte del equipo de trabajo. Quiera Dios pues que lo aprendamos, papás, jefes, pastores, líderes, como principio de liderazgo. ¿Qué sigue? 4. Profetiza. Por supuesto que habían profetisas, poquísimas, pero las habían. En este caso, esta era una profetisa del mal, pero no significa que todas fueron así. Hubo alguna que otra que en realidad llevaba la palabra de Dios. Y por favor, ni en broma asocie eso con pastoras. No existe el concepto, no existe la figura. Por más que traten de encajarla, lo único que hacen es enredarse y tratar de escribir una nueva página en el texto bíblico. ¿Para qué? Cada vez que en una congregación no hay un pastor, es por mediocridad, por flojera de los hombres, y eso habla de falta de liderazgo. Bien, ¿cuál es la 5? Note a quién se le dio el mérito de la obra terminada, aplíquelo. A nuestro Señor. Aún los enemigos sabían que ese muro se había reconstruido y en un tiempo récord,
porque Dios estaba tras la obra. Paremos. Debemos dedicarle tiempo al libro fin. Estoy emocionado en la parte doctrinal de los capítulos que hemos leído en Victoria sobre la oscuridad de Neil Anderson, que quiero animarlos. Préstamelo, por favor, debo mostrarlo. Voy primero a pedir disculpas, porque cuando lo vi por primera vez no me entusiasmé, es que no conocía al escritor y temo que yo soy uno de esos ya de la vieja guardia, conservadores, que cuando tenemos los 35 maestros que ya tengo, pues como que me muestro un año a los desconocidos. Pero es tremendo libro, se los recomiendo. En esta semana se ha tratado de un ensayo doctrinal fabuloso, tanto que el domingo voy a ocuparlo para el sermón. Hoy comprobé que no es casualidad. El Salmo 14, habla sobre los ateos. Venimos hablando del ateísmo, solo que yo lo presenté de una forma distinta cuando dije los 4 vicios de los impíos, 4 vicios de la lengua de los impíos. Hice referencia a que los impíos son hostiles a la palabra de Dios. Los capítulos de hoy hablan un poco al respecto también. Y para colmo, mientras me afeitaba, yo siempre estoy viendo sermones de un sinfín de maestros. El que escuché hoy, su sermón es 7... ¿Saben qué? Lo voy a decir tal cual debe ser para no estar inventando. Dice 7 mentiras que Satanás le está haciendo creer a la gente. Y en ese sermón, Adrian Rogers también demuestra que la mentira de Satanás pues gira alrededor de que el hombre no crea en Dios. Hecha la publicidad, corramos con las preguntas, a ver cuántas logro responder. Ahorita. Pregunta 1. Aquí la tengo yo. Demuestre que el pecado nos hace perder la percepción de lo real. Pone como ejemplo cuando Adán y Eva estaban en el huerto. Yo me lo he preguntado siempre, pero nunca lo puse en perspectiva. ¿Recuerdan que Adán y Eva se escondieron después de que pecaron? Pero ¿cómo se les ocurre que pueden esconderse de Dios? El mismo pecado hace querer esconderse de Dios. ¿Pero cómo? Se puede. O sea, entiendo que vos, Jenny, Leo o yo querramos hacer eso porque nunca hemos visto literalmente a Dios, ni hemos hablado con Dios en forma oral o en forma presencial. Pero ellos sabían que creó todo el huerto para ellos, cada rincón, cada animal. Entonces, ¿cómo esconderse? No había forma. Ese es el punto. El pecado El nos pecado, hace creer que se puede esconder. El pecado nos hace apartar. Peor, nos hace perder la percepción de lo obvio, de lo lógico. Yo estaba sonriéndome porque, por cierto, Adrian Rogers hace una queja en su sermón respecto a algunas corrientes filosóficas. Él menciona el existencialismo, menciona la razón, algo así, pero viene de racionalizar. También como corriente filosófica, que es parte de la lógica, y termina con el pragmatismo.
Pero yo me estaba riendo porque él hablaba sobre la lógica como corriente filosófica. Bueno, me estaba riendo porque la lógica es llevarnos a un pensamiento consecuente. ¿Piensan ustedes que esos 2 patos que hemos comprado se pueden esconder de nosotros? ¿Por qué no? Porque nosotros conocemos cada rincón. Entonces, pero ellos a cada rato nos están queriendo hacer creer que están escondidos. La luna que se encueva. ¿Pero por qué? Porque carecen de razón, carecen de lógica. Bueno, eso es lo que hace el pecado. Le quita al hombre la lógica. Creer que nos podemos esconder de la omnipresencia de Dios. Qué absurdo, ¿no les parece? Los que hoy por hoy están... A los que nunca conocieron del Señor Jesucristo, finalmente quizás les entiendo, no conocen a Jesús, pero los que alguna vez lo conocieron, ¿cómo pueden llegar hasta ese punto? Perdieron la percepción de lo lógico. Increíble, ¿no? Lo que el pecado nos hace. Y si lo piensan de esa forma, ahora piensen en 2 o 3 personas, quisiera que no fuera usted, que están precisamente en pecado y alejados de Dios. Ahora piensen de forma muy práctica. Esas personas perciben lo lógico. No les importa. Ni siquiera les importa. Ya perdieron contacto con la realidad. El pecado propina eso. Sí, Jenny. Hermano Alonso pregunta del libro. Hola, hermano Alonso, ratos de no leer sus textos, y saludos a su esposa, ratos de no poncharme. Llama la atención acerca de cuando habla acerca de la caída de Adán y Eva, de que Adán conocía a Dios, y me preguntaba si habla de esa confianza en la que se le puede preguntar cualquier duda que uno puede tener a Dios. Y dice: pregunto porque pienso cuando esté con Cristo preguntarle muchas cosas, y pienso que soy un atrevido siquiera pensar que me respondería. No, hermano Alonso, no creo que sea atrevido. Creo que entre más conocemos de Dios, más nos encantamos de Dios y más intimidad tenemos con Dios al punto de la cercanía, y sin disfachatez y sin falta de respeto. Creo que esa intimidad nos hace a veces ser impertinentes, pero no con una impertinencia irreverente, sino con la impertinencia de alguien que sabemos que nos ama. Es una muy burda ilustración, pero me va a servir. Mi jefe y mi pastor, tengo el privilegio que también es mi amigo, es David, y debido a que lo considero mi pastor y mi jefe, casi siempre le trato con muchísimo respeto, pero hay momentos en que estamos en la línea de amigos y hago bromas o digo cosas que difícilmente se las diría si estoy pensando en que es mi pastor o mi jefe. De hecho, más tarde digo, ¿por qué le dije esto? Esa intimidad me permite esa cercanía, que no es desfachatez, ni mucho menos irrespeto, sino más bien es el amor que Él me ha prodigado, la confianza, pues entonces yo puedo saltar sin ser irreverente la línea y convertirme en su amigo. La Biblia enseña en el Nuevo Testamento que nuestro Señor Jesús nos llama amigos en algún pasaje. No significa que nos da el derecho de considerarnos como Él o el derecho de respetarlo, solo significa que nos ama. Así es que creo que nuestro Señor se va a estar riendo cuando lleguemos en su presencia, porque obviamente yo voy a estar antes que usted haciendo preguntas, tengo tantas
Y el Señor dirá, este par. Probablemente cuando estemos ahí ya no vamos a preguntar nada porque su luz va a brillar tanto que las respuestas serán implícitas. Pero en fin, ¿qué más? 2. Demuestre que el pecado nos roba el conocimiento de quién es Dios. Claro, como rompe la comunión con Dios, ya no tenemos la confianza de conocer a Dios. Y de nuevo, una burda ilustración, pero útil. Repetí la pregunta y yo voy a hacer la respuesta. Demuestre que el pecado nos roba el conocimiento de quién es Dios. Quita pecado y ponele, demuestre, vamos a llamar pecado falta de comunión. Demuestre que la falta de comunión nos roba el conocimiento de quién es Dios. Ok, si yo no viviera con vos, Jenny, si no durmiera con vos, si no supiera tus gustos, tus disgustos, la comida que disfrutas, la que detestas, ¿cómo puedo decir que te conozco? Imaginen, Jenny no prueba alimentos que parecen tener leche. Ni siquiera dije que tengan leche, que parezcan tener leche, porque ella no quiere la leche. Ahora, ¿qué es lo que me da ese conocimiento de ella? Pues que vivo con ella día y noche, comparto su vida, y eso me hace conocerla, eso me hace intentar agradarla, y viceversa, claro está. Dije era una burda ilustración. Entre más yo conozco de mi Señor en la palabra de Dios, pues más comunión tengo, más confianza tengo. Los que no conocen de Dios, ¿cómo pueden acercarse? Esa es la diferencia. ¿Cómo oro al Señor que cada uno de nosotros sintiera pasión entonces por conocer más de Dios en su palabra? De hecho, eso nos lleva a la pregunta 4, que es logos. Y dabar. Logos es un vocablo griego. Para ellos significaba la más alta forma de conocimiento filosófico. Algo así como el verbo, porque el verbo es acción, el verbo lo es todo. Pues Jesús es nuestro todo. Y ese logos se hizo palabra. La Biblia es nuestro todo. Y entre nosotros más nos apasiona y más la buscamos y más la escudriñamos, pues más conocemos de Dios. Notan que no exageré nada cuando dije que es tremenda escritura la que estamos leyendo aquí en el libro de Anderson, así que les animo, pero ya no hay tiempo. ¿Y no hay preguntas? No. De todos modos no había más tiempo. Mil gracias por habernos acompañado. Busquemos al Señor Jesús como el Señor de nuestras vidas. Busquémosle en su casa el fin de semana, cualesquiera de los cultos, cualquiera sea el sitio en donde se congrega. Y si no tiene donde congregarse, le invitamos a la capilla. Nuestra congregación está frente a Cactiusa, sobre la calle 5 de noviembre. Lo que antes era Minerva, ahora es la iglesia. Y lo que antes era Banco Agrícola de la 5 de noviembre, ahora es Cactiusa. Los horarios, entren en nuestra hoja de Facebook, así se dice, en nuestra página de Facebook, y ahí lo van a encontrar. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Buenas noches a todos.